Y Flor, y hablábamos con Néstor recién, estábamos comentando que ante esta situación económica, la necesidad de cumplir primero con las necesidades propias, las que tenemos todos los días, y después con la deuda, tal como lo dicen los propios dirigentes políticos, hay otra situación que tiene que ver con lo salarial, ¿no? Con lo cotidiano. ¿Y por qué estamos hablando de este tema, Néstor? Lo habías anticipado. Porque ayer el Consejo de la Magistratura, que es este organismo que, entre otras funciones, administra el presupuesto del Poder Judicial, el primer dato es que sesionó por videoconferencia. No es un dato menor, porque acordate que hay un pedido a la Corte Suprema para que diga si una sesión hipotética del Senado por videoconferencia para sancionar el impuesto a las grandes fortunas podría o no ser válida. Mal podría decirle el Poder Judicial que no es válido cuando el organismo que administra el Poder Judicial ya lo está haciendo. De hecho, ayer lo hizo y adoptó una decisión que fue pedirle a la propia Corte Suprema y al Gobierno Nacional la provisión de fondos para afrontar los gastos del Poder Judicial, que en un altísimo porcentaje corresponden al pago de sueldos de los jueces para los próximos meses. Porque lo que dice es que con el parate de la feria del Poder Judicial, otro dato importante, que según el Consejo de la Magistratura se va a extender por lo menos durante 2 meses más, los números no le cierran. ¿Esto quiere decir que si sigue la cuarentena no hay manera de pagar sueldos en la justicia? No hay manera de pagar sueldos a los jueces, secretarios, a los funcionarios del Poder Judicial y a los empleados del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura tiene todo lo que es Poder Judicial, con excepción de la Corte, que tiene un presupuesto aparte. Lo que ayer dijo el Consejo de la Magistratura en un plenario es que si no recibe fondos adicionales, o de la Corte Suprema, que tiene una suerte de fondo anticíclico para que en situaciones de emergencia como esta poder echar mano a eso y afrontar los gastos que tiene que afrontar, o al Tesoro Nacional, que debe hacer un aporte extraordinario al presupuesto que ya tiene aprobado. Si no pasa eso, en 2 meses no podría estar pagando los sueldos. Me quedo a ver, vamos a hacer una comparación, lo escuchaba la semana pasada o esta misma semana Tevez diciendo: los futbolistas profesionales podemos estar sin cobrar. En la justicia debe pasar lo mismo, ¿no? Los jueces pueden estar tal vez sin cobrar con salarios que son realmente importantes, pero el trabajador de justicia, que como cualquier ciudadano cumple una función, por ejemplo, en un tribunal, debe ser complicado no estar cobrando, más allá de lo que hablamos siempre de los sueldos de la justicia muy altos. Sí, siempre el eslabón más débil es el empleado de maestranza, el ordenanza, el pinche de un juzgado, ese que a lo mejor cobra 40.000, 50.000 pesos por mes, y ese, si se queda sin cobrar el sueldo, directamente tiene afectada su capacidad alimentaria. No puede pagar sus propias cuentas ni ir al almacén a comprar el sachet de leche. Ese sí tiene un problema. Ahora, está claro que las escalas más altas, jueces, secretarios, fiscales, ni hablar de camaristas, ni mucho menos jueces de la Corte, no tienen espalda como para aguantar si es que se produce esta situación de crisis. Nada justifica que alguien que trabaja no cobre su sueldo, pero sí hay una situación de emergencia en la que hay algunos que tienen espaldas más anchas para soportar la crisis. Y una cortita nada más, ¿qué pasará con el gremio, ¿no?, judicial? Porque ustedes saben que muchos sindicatos están por estas horas negociando con las cámaras empresarias la rebaja salarial. El caso de la UOM, Caló confirmó en el día de ayer que se acepta una rebaja de un 30%, es decir, que los trabajadores de la UOM cobrarían el 70% de su sueldo en el marco de esta cuarentena, como parte justamente de una muestra de buena voluntad para decir: estamos haciendo esto, nos rebajamos un poco en sueldo, pero páguennos. Conociendo cómo funciona la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, esta alternativa en el Poder Judicial, es decir, una rebaja masiva de sueldos en el Poder Judicial, es virtualmente impensable.